Hola liternauta, tengo un video, el video, sobre todo si estás estudiando, ya sea en el nivel secundario o en el superior. ¿Y por qué te lo digo? Porque surgió la idea de hacer esto a partir de los exámenes que iba corrigiendo y una situación que me pasaba muy seguido, esto de corregir y poner incompleto. Y con gente, con alumnos que, por ejemplo, yo sabía que habían participado en todas las clases. ¿Qué pasó? Le decía. En todas las clases dabas ejemplos y demás, y en el momento de escribir me ponía una miserable línea, una filita de letras que apenas llegaba a 2 renglones. De ese océano de conocimiento pasamos a un charquito. ¿Qué hubo en el medio? ¿Qué es lo que pasó? Y muchas veces me solía pasar que le decía, pero tal cosa no lo sabías, sí. Y tal otra no lo sabías, sí, pero no me acordé. Sí, pero no supe cómo ponerlo. Sí, pero que estaba con nervios. Bueno, te voy a decir 2 trucos para que la nota pase de ese 4, 2, 5 a una nota mucho más alta. ¿Por qué? Porque vas a poner absolutamente todo lo que sepas con este truco y además de una manera bien expresada. Así que quédate ahí, que te voy a dar el truco para probar en los exámenes. Vamos a hacer un paréntesis, tenés que estudiar antes igual, pero con lo que vos sepas lo vas a explayar de una manera que te va a ir bien, te va a ir bien. Vas a ponerte contento y me vas a decir, dame el like después de rendir el examen. Cuando tengas la nota, ahí me vas a dar el like. Así que vamos a arrancar con el video que te salva. ¿Preparados? Ahí vamos. El primero de los trucos es la regla de las 5W. Sí, ya sé, me vas a decir, eso lo conozco en el periodismo, si tenés idea de periodismo. Que también sirve para eso, para las 2 cosas. Y para redactar cuando tenés un lío en la cabeza y para hablar cuando tenés las ideas desordenadas también. Así que vamos con la regla de las 5W. Te hago otro paréntesis. El segundo es un paso superior. Cuando le pones el moño a tus textos. Así que quédate hasta el final. Bueno, te decíamos, regla de las 5W. Y esto surge porque en inglés las preguntas básicas se escriben, comienzan con la W, ¿sí? Where, when, why, ¿sí? ¿Quién, cómo? Acá en español serían 7. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y qué? Vamos despacio. ¿Quién? Alude al protagonista de la información que tenés que dar. ¿Cómo? Cómo sucedieron los hechos. ¿Cuándo? Obviamente, ya sabes, la época. ¿Dónde? El lugar. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué? Normalmente no se ponen las 7 preguntas básicas, sino que se ponen 5, 4, las más relevantes. Y eso tiene que ver también con la pregunta que te hagan, por ejemplo, en el parcial. Vamos a poner un ejemplo para clarificar esto. Imaginemos que te preguntan acerca del Cid Campeador. Sí, digo el Cid Campeador porque justo acá tengo el libro del Cid Campeador. Puede ser por cualquier cosa, cualquier tema. Imaginemos, entonces tenemos que explayarnos y todo el conocimiento que tenemos en la cabeza lo tenemos que poner ahí, palabra por palabra, que no nos quede nada en el tintero, ¿sí? Entonces arrancamos con, probablemente de esas preguntas, la más importante sería ¿quién? ¿Quién fue? ¿Sí? Tratamos de desarrollar, de escribir un párrafo entero acerca del quién. No salir del quién, ¿eh? Te quedas en eso hasta que no lo termines. Entonces decimos ¿quién fue? Rodrigo Díaz de Vivar, ¿sí? El Cid Campeador fue un guerrero del siglo XI. Y bueno, y empezamos a, si conoces de sus orígenes, de su familia, de sus hijas, de los vínculos que tenían con los reyes, etc., armas un perfil del Cid Campeador, ¿sí? En el quién. Tratás de desarrollar absolutamente todo. Si fuera de la Revolución Francesa sería lo mismo, los protagonistas de la Revolución Francesa. Si fuera de cualquier tema, te abocas en el quién. Primero te abocas en la respuesta que sea la más importante. En este caso, por ejemplo, el quién, ¿sí? Después seguimos en el cuándo. Y hablamos, por ejemplo, del siglo XI. Él nació en el 1048, creo. Y murió en el 1099. Vamos a chequear. Bueno, sí.
Creo que por ahí cualquier cosa, acá vamos a poner los datos reales por si me equivoco. Bueno, la cuestión es que igual los datos pasaron tantos años que también hay dudas acerca de eso, pero no importa. Imaginemos, ponemos el cuándo. Y ahí en el cuándo podemos hablar de cómo estaba la situación en Europa, por ejemplo, porque el Cid Campeón estaba en la península española, ¿sí? Así que cómo estaba la situación en cuanto a la guerra con los moros, las cruzadas, cómo era esa etapa de la Edad Media. Pintamos cómo era la sociedad del entonces, en el cuándo, ¿bien? Desarrollamos el segundo párrafo, ya tenemos. Vamos al tercero. Estamos en el cómo. Cómo participaba de las guerras, cómo luchaba, cómo era temido por los rivales, cómo se vinculaba con Alfonso VI, por ejemplo, y con otros reyes. Cómo era su relación con los moros. Cómo tratemos de desarrollar todo el cómo, un párrafo, dos párrafos, y ya con esto con la suma llevamos 3, 4 párrafos, ¿sí? Y después seguimos el por qué motivo, ¿sí? Participaba de esas guerras, etc. Después podemos hablar del cantar, del mío Cid, que se transforma en un libro y bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que de una sola pregunta nos explayamos toda una hoja. Ya sé que esto que te estoy diciendo muchos profes me van a matar porque en lugar de corregir unas liñitas así, vamos a tener que corregir hojas y hojas y hojas. Pero te aseguro que no te va a quedar nada en el tintero y vas a terminar con una alegría de haber plasmado todo, con una seguridad, de decir, cuando te preguntan cómo te fue, no con esa duda de siempre, más o menos, vas a decir, bien, bien, porque usé las 5W o 7 preguntas básicas. Entonces el truco es, empezamos por cuando te hagan una pregunta empezamos a desarrollar a partir de la más importante, el quién, el cómo, el cuándo, lo que sea, ¿sí? Y después vas desarrollando la otra. Trata de no salir de una de esas preguntas, o sea, tu respuesta que no ocupe menos de un párrafo. Te explayás y exprimís todo lo que sepas y recién pasás al siguiente, ¿sí? Entonces no vas a empezar a poner asteriscos en medio del examen y que vaya a la vuelta y un numerito, todo ese lío que solés hacer. No, olvídate. Ahora va a ser ordenado. Esto también se puede aplicar para las noticias. De hecho, se aplica en las noticias cuando se redacta. También se aplica oralmente. Cuando uno explica algo de una manera ordenada, es hacerlo a través de las 5W. Repetimos. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué y qué? Son 7, ya sé. Bueno, porque en español son 7. Las preguntas básicas. Bien. Ese es el primer truco. Hasta ahora entonces lograste escribir muchísimo, absolutamente todo lo que habías estudiado. Si no estudiaste nada, no tenés mucho para escribir, pero si estudiaste, por lo menos no te vas a quedar habiendo escrito 2, 3 líneas y con un montón de conocimientos que no lo explayaste en la hoja. Y ahora vamos al segundo de los trucos, que hace que tu texto se levante, vuele, y cuando... A mí me pasa cuando corrijo, cuando ves ciertas palabritas, decís, qué bien, se nota que tiene cierta jerarquía, que la tiene ordenado mentalmente, ¿sí? Entonces, para ordenar mentalmente, ya hicimos el primer truco, que sería la 5W, y el segundo truco para ordenar mentalmente son los conectores. Los conectores son aquellas palabras que vinculan un párrafo con otro, o una idea con otra. Y esto le da jerarquía a lo que vos estás escribiendo, además aclara, ¿sí? Se nota que en tu mente lo tendrías mucho más ordenado. Si empiezas a utilizar conectores, vas a ver que todo resulta más explicativo, más claro. ¿Y qué son los conectores? Tenés conectores temporales de acuerdo a cuáles de las W estés usando, ¿sí? Por ejemplo, decís paralelamente, en el mismo momento, tiempo atrás. Ese tipo de palabras son conectores. Cuando son de causa y efecto, por ejemplo, nosotros estamos hablando del por qué en la 5W, entonces utilizamos conectores como razón por la cual, o por esa razón, por ese motivo. Del mismo modo, de igual forma, conectores hay muchísimos. De hecho, nos podremos quedar largo rato hablando, pero lo más fácil es que le des clic a un link que te voy a poner acá abajo con conectores. Voy a buscar en la web, seguramente está lleno de web.
en las cuales hablan de conectores temporales, conectores lógicos, etc. Y los empezás a mechar, vas a notar que tu texto crece. Trata de ponerlo en práctica un poquito antes del examen. Y en el momento que te sientes, lo que sepas lo vas a explayar muchísimo mejor. Entonces ahí vas a ver que, imagínate, tu filita de hormigas que entregabas antes, con dudas y con asteriscos por todos lados, que probablemente se transformará en un 4, en un 5, lo podés cambiar por una página entera escrita ordenadamente, respondiendo las preguntas. Obviamente que no tenés que poner la pregunta, solamente la respuesta. Y vinculadas un párrafo con otro, o una idea con otra, con conectores. Vas a ver que cuando se lee eso, la nota para arriba. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo videito. Y acordate de dar like, de todas esas cosas que te digo siempre. Y si podés, mirar alguno de estos otros videos que ahí te voy señalando. Nos vemos. Buena semana.